Creo que habíamos terminado el capítulo 2 y ahora debería... ¿Sí? Sí, ¿no? Y del capítulo 3, María propone empezar en la página 48. Dice, cuando escuché el sonido de esta ley, obtuve lo que nunca antes había tenido. Mi mente se colmó de inmenso júbilo y corté los nudos de las redes de la duda. Desde el pasado he aceptado las enseñanzas del Buda. El gran vehículo no me ha sido negado. El sonido del Buda se deja oír muy pocas veces, pero nos libera a los seres del desconsuelo. Ya he puesto fin a los desbordamientos y al escuchar esto quedo libre también de las aflicciones y de toda congoja. Cuando escuché el sonido de esta ley, quedamos ya que él llama de ley el dato absoluto de la realidad. No es lo que el término dice, sino el dato absoluto de la realidad. Dice, cuando oí el sonido de la ley, obtuve lo que nunca antes había tenido. Una sensación de absoluta novedad y recibida. Mi mente se colmó de inmenso júbilo y corté los nudos de las redes de la duda. Gozo y se termina la duda. Se termina la duda. Me liberé, pero libera a los seres del desconsuelo, del desbordamiento de los deseos que te controlan y de las aflicciones también, de las aflicciones y de toda congoja. ¿Por qué libera de esto? Porque te pone en contacto con la realidad indudable, con la realidad de la realidad. Entonces, libera de la congoja, del consuelo, del desbordamiento, del gozo, y es una novedad. ¿Y por qué dice, por qué habla de la duda? Porque sí, porque se acaban. Las dudas solo están en el ámbito del sujeto-objeto, del sujeto que tiene que conseguir un objeto, no puede, etc. Pero cuando se llega a la realidad, ¿de qué va a tener duda? O sea, entonces estaría diciendo que su mente, o él, tuvo la noticia más intensa, dijéramos. Sí. ¿Queda un libro? Vale, ¿le dices a Juan? Nos pasamos a la página 49. Quedé liberado hacia abajo, de la mitad un poco para abajo. Quedé liberado de todos mis hierros y pude comprender la ley de la vacuidad. Sí. Te libera de los errores. Y además, fijaros que es la ley de la vacuidad. Si fuera ley, sería una descripción, ¿no? Artículo 1, artículo 2. No. Es ley de la vacuidad. O sea, la noticia de lo que no puede ser ni concebido, ni representado, ni cogido, nada. Y un poco más abajo, cuando llegue ese momento, podré decir que al fin todo ha sido erradicado sin dejar remanentes. Toda realidad desaparece. Solo queda la ley del vacío. No quedan remanentes. Remanentes de que hay un objeto, una persona, de todo esto no queda ningún remanente. Lo que queda es ese vacío absolutamente bueno. El momento, cuando llegue ese momento, se refiere al momento de la comprensión de la ley de la vacuidad. Pasamos a la página 51, un poco más abajo de la mitad, dice... Antes de que empiece, uno que hará es describir el mundo
cómo se ve el mundo en las realidades cotidianas cuando uno ha comprendido esa vacuidad. Puc fer una pregunta respecte, bueno, és del capítol anterior, però com que és igual perquè tot està relacionat. En el capítol anterior parlava de 5 desitjos i per pura curiositat, quins són aquests 5 desitjos dels que parla? 1, 2, los cinco sentidos y la mente, que ellos lo consideran como... Pero hablas de deseos, ¿eh? Bueno, los deseos correlatos. Relacionar-se amb els sentits, d'acord. Los 5 sentidos. La mente es un sentido. Esto es una concepción estupenda budista. Es la mente, como los ojos, los oídos, etc., es un instrumento para un viviente para sobrevivir. Está al mismo nivel de los sentidos. No es la actividad de un espíritu, ni tampoco es una racionalidad añadida al viviente, sino que es semejante a los sentidos, como un sentido. Bueno, vamos a la página 51, la mitad un poco para abajo. Tu reino se llamará Inmaculado. La tierra será llana y suave, pura y bellamente adornada, pacífica, abundante y feliz. Allí prosperarán los seres humanos y los seres celestiales. El suelo será de lapislázuli, unido por rutas trazadas en las 8 direcciones, y habrá cordeles de oro delimitando sus fronteras. A la vera de los caminos crecerán filas de árboles cuajados de tesoros de las 7 clases, que darán flor y fruto en forma constante. Y el que así llega, fulgor de flor, empleará los 3 vehículos para enseñar y convertir a los seres vivos. La totalidad de la realidad se transforma. Se transforma, ya no es un animal depredador que está en un medio, sino todo es solamente los diversos aspectos de la dimensión absoluta. Por tanto, él lo describe, bueno, al estilo indio, con joyas y no sé qué, pero quiero decir eso. Vale, pasamos a la página 55 y ahora será una historia seguida. Antes de que empiece la historia, hablemos un poco de los medios hábiles. Vamos a ver. Si empezamos con la pizarra, podré explicarlo. Este círculo significa el gran vacío, lo absolutamente inasible, pero que es la realidad. Entonces él dice, nosotros estamos en una dimensión relativa, es decir, una dimensión modelada por un animal a su medida. Entre esto y esto no hay paso ninguno, ni semejanza. Esto es total, esto es el mundo correlato al cerebro de un animal, los sentidos de un animal que están construidos por la vida para sobrevivir, depredar, procrear, etc. Hay una absoluta desproporción entre el aparato de los 6 sentidos, según la terminología budista, y esto. Esta desproporción absoluta hace que nosotros no podamos concebir y vivir esto, y que digamos que es el término que más se acerca es vacío. Entonces, ¿qué pasa? Como que esto no se puede decir, ni se puede describir, lo que hay que hacer es sugerirlo. Estos son los medios hábiles, procedimientos hábiles para sugerir. Y ahora viene lo gordo. Todo lo que hacen las religiones son solo procedimientos hábiles. Solo procedimientos humanos hábiles. Jamás descripción.
diga ninguna religión, ninguna tradición religiosa. Solo son procedimientos hábiles. Esta es una noción enormemente importante y que despeja, podríamos decir que quien dice yo creo que esto es bla bla bla, te dirá procedimiento hábil, pero no es. ¿Entendéis? Solamente esta noción tan sencilla barre todo sistema de creencias. ¿Entendéis? ¿Y le llaman procedimiento hábil? Sí. Por el sentido de que te acerca... Es un procedimiento que hábilmente te conduce. Te conduce a que tú comprendas que esto es vacío, que no lo podrás. Por eso le llaman procedimiento hábil. No tiene más garantía que, es decir, es un procedimiento humano que tiene la gracia, la habilidad de poder sugerir esto de manera que tú lo adviertas. O sea, es una noción poderosísima, ¿eh? Pues ahora lo que va a hacer es explicar historias que son procedimientos hábiles. Bueno, ¿le toca leer? Sí, aquí al final. En este momento el Buda dijo a Sariputra: ¿acaso no te dije antes que cuando los Budas, los honrados por el mundo, citan diversas causas y condiciones y usan semejanzas, parábolas y otras expresiones, y se valen de medios hábiles para predicar la ley, es todo en pos de la iluminación suprema y perfecta? Todo lo que se predica es con el propósito de convertir a los bodhisattvas. Es más, Sariputra, yo también me valdré de parábolas y analogías para esclarecer más este principio, pues las personas sabias pueden adquirir comprensión a través de semejanzas y parábolas. Son semejanzas y parábolas. Eso es lo que llamaría él conceptos, procedimientos hábiles. Son ideas que generan una libertad total, ¿entendéis? Y una dificultad también total para comprender eso, que no hay manera de meterle la cuchara. Sariputra, supongamos que en determinado pueblo de determinado país vive un hombre muy rico. Ya cuenta muchos años y su riqueza es incalculable. Tiene numerosos campos, casas y criados. Su propia residencia es enorme y espaciosa, pero tiene una sola puerta. En la casa viven un sinfín de personas, 1 o 2 centenares o tal vez 500. Los salones y recámaras están viejos y en mal estado. Las paredes resquebrajadas, los pilares podridos en su base y las vigas y cumbreras torcidas y dobladas. En ese momento estalla un incendio en los 4 flancos de la propiedad que se extiende a todas las salas de la casa. Y adentro están los 10, 20 o acaso 30 hijos de este hombre acaudalado. Cuando el magnate ve crecer el fuego alrededor de la mansión, profundamente temeroso y alarmado, piensa: puedo escapar y ponerme a salvo saliendo por el portal en llamas, pero adentro están mis hijos, incautos y absortos en sus juegos, ajenos a todo y sin saber lo que ocurre, sin sentir alarma ni temor. El fuego los acorrala y toda clase de dolores y amenazas se ciernen sobre ellos, pero como su mente no tiene conciencia del peligro o del miedo, ni siquiera se les ocurre la idea de escapar. Espera. La casa en llamas es cada individuo. ¿Cuáles son las llamas? El deseo. El deseo, dice el Buda, el deseo crea el dolor, es la causa del dolor. Por tanto, quien vive en el mundo del deseo está viviendo en una casa en llamas que le abrasará. Y no se dan cuenta
Los hijos están muy entretenidos en sus juegos, como nosotros en nuestros negocios y nuestros asuntos, ¿no? Muy entretenidos. Y no se dan ni cuenta que está en una casa en llamas, que vive en una casa en llamas. Entonces, el padre intenta ver qué voy a hacer, buscará un medio hábil, un procedimiento hábil para sacarlos, porque él no puede irlos y sacar unos a otros. Y esto es lo que hacen los budas. La imagen es estupenda. Y además remarca una cosa que, como estamos entretenidos en los juegos, no nos damos cuenta. Vivimos un mundo de dolor. Y es estúpido mantenerse en ese mundo de dolor. Y lo que hacen los sabios, todos, es intentar sacarnos de esos. Y buscar un procedimiento para engañarte y que salgas. ¿Entiendes? ¿Por qué un procedimiento para engañarte? La verdad es que lo dice de una manera muy hermosa. Tendrá que hablar de esto como esto no es. Y tendrá que decirte, hacerte promesas para que tú salgas de ahí, que no tienen nada que ver con esto. Pero esto no es falsedad. Coges la idea de la imagen. O sea, tiene que hablar con las palabras de esta dimensión para sacarlos, aquí en este caso es el ego, el ego con sus deseos y tal. Tiene que buscar algún procedimiento para sacarles de ahí. Pero claro, los procedimientos que pueda crear tienen que ser de acuerdo a la estructura de un animal que vive en un mundo de deseos, etc. Les hará promesas también desde ahí, para que estos cogerán las promesas y saldrán. Y se preguntará el texto, ¿les ha engañado? No les ha engañado. Sigamos, es cuando las religiones te prometen el paraíso y describen el paraíso. Es un medio hábil que es un engaño bien intencionado. Es engaño en el sentido de que no corresponde a lo que en realidad te ofrecen. ¿Y cómo se explica que si uno vive en un mundo de dolor, no se dé cuenta? Porque están entretenidos en sus juegos. O te das cuenta del dolor en algunos momentos, como cuando pierdes un juego, pero no te das cuenta, no comprendes la salida de verdad, ni que estás... Ojalá lo comprendiéramos todos. No comprendes que la causa del dolor es el deseo. Y que erradicar el deseo es erradicar el dolor. Venga, sigamos la historia. Entonces Sariputra, este hombre rico, se dice para sus adentros: tengo fuerza en mis brazos y un cuerpo robusto. Podría envolverlos en una manta o ponerlos sobre un banco y arrastrarlos fuera de la casa. Y no cesa de pensar: esta casa tiene una sola puerta y encima es angosta y de poca altura. Mis hijos son niños aún, no tienen discernimiento y les encanta jugar. Tan entregados a la diversión se encuentran que probablemente mueran quemados. Esta es la descripción de nuestra situación colectiva. Debo explicarles el motivo de mis temores y de mi aprensión. El fuego ya devora la casa. Debo hacer que salgan rápidamente para impedir que mueran entre las llamas. Habiendo pensado así, ejecuta su plan y vocifera a todos los hijos: salid de inmediato. Pero aunque el corazón del padre está embargado de piedad y sus consejos son buenos, los hijos no quieren prestarle atención, porque están extasiados disfrutando de sus juegos. No sienten miedo ni alarma, ni les interesa marcharse del lugar. Es más, ni siquiera entienden qué es el fuego, qué es la casa o qué es el peligro. Solo corren de aquí para allá, entretenidos, mirando a su padre, pero sin reparar en lo que éste les dice. Está bien, ¿eh? Es estupendo.
Es estupendo. O sea, hay un entretenimiento, es la descripción de lo que hacemos los humanos, un entretenimiento tan intenso en lo que se hace, que ni se les ocurre pensar que hay otra posibilidad. Y fijaros, algo verdaderamente interesante para nuestro tiempo. ¿Qué es la oferta de los grandes sabios de la historia y de las grandes religiones? La felicidad humana. Solo eso. La felicidad que nace de ser completo. De ser, los humanos, ser completos en todas sus dimensiones. No están ofreciendo un cielo, ni otra vida, ni nada de eso. Todos esos son medios hábiles. Pero una felicidad no del ego, sino una felicidad de ser de verdad lo que... Incluso del ego, porque entonces él no se convertirá en el eje de tu comprensión, tu relación y tu vida, sino que será un servidor, vale, como el genio de la lámpara de la ley. Vale, pero una felicidad que no asumirás dando de comer al ego. Ah, no, sí, mejor dicho, tú tendrás que darle de comer al ego, no sirviendo al ego y tomándole como eje de tu vida. Si tú no le tomas como eje de tu vida, entonces el ego no es enemigo, es un gestor de las necesidades del cuerpo y de las relaciones humanas y de la procreación, etc. Por tanto, si no es el tirano, se convierte en el genio protector. Son concepciones extraordinarias. ¿Sigo? En ese instante, al magnate se le ocurre esta idea. La casa ya está envuelta en las llamas de este espantoso incendio. Si mis hijos y yo no nos marchamos de inmediato, moriremos quemados. Tengo que inventar algún medio eficaz que les permita salir ilesos. Esto es inventar un procedimiento eficaz para sacarlos. Lo único que le interesa es sacarlos. Y va a inventarse algún medio que sea hábil para sacarlos. El padre comprende a sus hijos y sabe qué clase de juguetes y artefactos curiosos capturan su atención y qué objetos son del agrado de los pequeños. Es así como les dice: los juguetes que os cautivan son muy raros y difíciles de hallar. Si no los aceptáis ahora, lo lamentaréis más tarde. Por ejemplo, os he traído carrozas tiradas por cabras y por ciervos y por bueyes. Están allí, al otro lado de la puerta, para que juguéis con ellas. Así que a salir de esta casa en llamas de una buena vez, y os podréis quedar con lo que sea de vuestro agrado. Os las regalo. En ese momento, acabo el parágrafo, en ese momento, cuando los hijos oyen al padre mencionar juguetes tan exóticos y justo como los que ansiaban tener, sienten el corazón lleno de arrojo y se abalanzan locamente a trompicones unos contra otros, pugnando por salir de la casa en llamas. Exacto. Si vosotros cogéis el Evangelio, cogéis el Corán, hay la descripción de los premios de los justos. Y como conoce, dice, sabe el hombre sabio el tipo de juguetes que les agradan, pues el Corán dirá que quien va allá tendrá 70 vírgenes, para él solo. Y así, ¿no? Depende de la tradición de los pueblos, cómo son, en qué juguetes se entretienen, y entonces pues se describirán esto para sacarlos vosotros estáis entretenidos porque amáis las cosas de esta vida. Pues yo os prometo que si salís de ahí tendréis eso, pero muchísimo mejor. ¿No? Ya está. Después se preguntará, ¿esto es mentira? ¿Esto es falsedad? No, no es mentira, no es falsedad. Lo que pasa es que somos tan zoquetes que lo tomamos como descripción de la realidad y no como un mero medio hábil. En ese sentido, cuando a veces hemos hablado, ¿no?, siglo XXI,
de cómo invitar a la gente pues, a empezar a entender algo de todo esto y a practicar silencio, lo que sigue, ¿no? Y ves claro, que de alguna manera la propuesta tiene que ir enlazada con las cosas que interesan a un chaval de 14, a un chico de 25 o a alguien de 40, pero que están en su mundo de intereses. Y es poniéndose un poco en camino como podemos cada uno darnos cuenta que, bueno, que hay más, que ahí la oferta es otra, ¿no? Pero para arrancar tiene que estar como Don Juan cuando coge al Castaneda y le enseña a cazar. Bueno, es lo que a Castaneda le gusta, y a partir de ahí es donde va testando, saliendo de la casa en llamas, ¿no? Pues un poco eso. Sí, sí. Entonces, al ver que sus hijos han logrado salir ilesos del incendio y que todos están sentados a la distancia en el cruce de caminos donde ya no peligran, el hombre rico suspira aliviado y siente que su alma baila de alegría. En ese momento, cada uno de los hijos reclama al padre: ¿y las cosas que nos prometiste? Los carruajes tirados por cabras, ciervos y bueyes. Por favor, los queremos ahora mismo. Sariputra, en ese momento, el acaudalado señor da a cada uno de sus hijos una gran carroza, todas del mismo tamaño y de la misma calidad. Son vehículos altos y espaciosos, tachonados de piedras preciosas y protegidos por pasamanos de los cuales penden campanillas. En lo alto, baldaquines cubren la carroza, decorados con diversos ornamentos preciosos, bordeados con trenzas de pasamanería e incrustaciones de piedras, de los cuales penden orlas de flores. En el interior hay capas de edredones sobre las cuales lucen mullidos cojines del color bermellón. Cada carroza es tirada por un buey blanco, de pelaje puro y limpio, de forma armoniosa y gran robustez, capaz de transportar el vehículo suavemente y sin sobresaltos, a la velocidad del viento. Y además hay numerosos sirvientes y mozos de cuadra dispuestos allí para atender y vigilar el carruaje. Reafirma, lo tendréis, os lo voy a dar. Y de alguna manera no dice falsedad, porque lo que se consigue en este vacío de concepciones se puede describir de esa manera. Y no está engañando, aunque no es así. Es un puro medio hábil. Entonces, el paraíso, pues no es lo mismo el cristiano que el musulmán, porque se entretienen con otros juegos. Entonces, les prometerá unas cosas a unos y otras cosas a otros. Y cuando le reclaman, dice: no, no te preocupes, lo tendrás. ¿Entendéis? Esto deshace muchos malentendidos respecto de los grandes textos y de las escrituras. Solo un sabio enseña a entender otros sabios. Este nos enseña a entender las escrituras de nuestros antepasados. ¿Y cuál es la razón? El hombre posee riquezas incalculables y toda clase de arcas rebosantes de tesoros, y ha pensado: mis bienes no tienen límite. No estaría bien que diera a mis hijos carros de modesta factura. Estos niños son mis hijos y los amo de manera imparcial. Tengo una incalculable cantidad de grandes carrozas adornadas con tesoros de las 7 clases. Claro, dijéramos, la dimensión absoluta, esta tiene superabundantemente todo lo que un bichejo terrestre pueda desear. Por tanto, debo ser justo y darle una de ellas a cada uno de mis hijos sin hacer diferencias. ¿Por qué? sin hacer diferencias, fijaos, no dice el que tiene méritos tiene una carroza mejor. A todos le da la misma carroza. ¿Qué entiendes por carroza, la misma carroza? ¿El mismo bien? Sí, claro. ¿Por qué? Porque aunque distribuyera estos bienes entre todos los habitantes... Sí, entre todos los habitantes del país y así todo no se terminarían.
¿Cómo no dárselos entonces a mis propios hijos? Les llama hijos. Decía que son de la misma naturaleza que ese vacío. Son ese mismo vacío. En ese momento los niños se suben a sus grandes carruajes, obtienen algo que jamás habían tenido hasta entonces, algo que en principio ni siquiera habían imaginado alcanzar. Sariputra, ¿qué opinas de esto? Cuando este hombre acaudalado reparte imparcialmente a sus hijos estas grandes carrozas tachonadas de gemas extraordinarias, ¿se puede decir que ha actuado con falsedad? Seguro que vosotros habréis escuchado, como yo he escuchado muchas veces, cuando la gente empieza a perder la fe, dice, y encima no hay cielo tú. Me han engañado. ¿No habéis escuchado eso? Encima no hay otra vida. Bueno, no engañan a prometer otra vida. Es un medio hábil. Y no dicen falsedad. La falsedad te la creas tú cuando la interpretas desde cósicamente, como desde lo que nosotros llamamos una interpretación de la realidad que és mítica, no és com la realitat és. Sí, un incís per això, en Marià. Qui no enganya, en tot cas, és el text original, és el Buda, entre cometes, pertinent, no? Per exemple, en el cas del cristianisme podríem dir que és Jesús, en fi. Però els sacerdots potser sí que enganyen, eh? Sí. Es decir, engaña todo el que no comprende. Exacto. Pues se cree que las carrozas son carrozas y que lo que encuentras es una carroza. Como estos talibanes que van a la muerte creyendo que se trasladan al cielo y les están esperando las 70 huríes. Y el imán que les explica eso, porque él se lo cree, este sí que engaña. Pero el Corán no engaña. ¿Entiendes? Es nuestra estupidez, podríamos decir. Que nuestra estupidez es querer reducir esto a esta forma. Solamente que más, mejor, no una mujer, sino 70 huríes, sin estrenar, ¿no? Y así, ¿no? Lo que hacemos es, nosotros aquí tenemos unos moldes, tenemos aquí estos moldes. La intención de los sabios es sacar de los moldes para que vayas ahí. Pero si no lo interpretas como medio hábil, sino como descripción de la realidad, estás cogiendo esto y metiéndolo aquí. Por ejemplo, la noción de Dios. Dios es un Señor, creador, poderoso, juez, no sé qué, ¿no? Esto es algo innombrable que se está metiendo en unos moldes. Entonces podríamos decir que aquel que engaña a nosotros lo hace por ignorancia. Por ignorancia. Porque está... Somos dados. O por un uso egoico de la propia religión. ¿Cómo? Sí, por un uso egoico de la propia religión. Puedes decirlo así, un uso ignorante de tu propia realidad, que hace que ignores también la realidad de la realidad. Y entonces, claro, aquí estamos... Esta es la trampa. La trampa de las religiones es que se toman como descripción de la realidad. Por tanto, se meten aquí. Y como hemos comentado otras veces, cuando por cambio de cultura los patrones cambian, en vez de ser cuadrados, son rombos, pues aquí ya no cabe, porque se ha metido aquí. Y como dan como descripción de la realidad, se hace inaceptable. Es una cuestión de burrez, de ignorancia. De burrez. Pero entonces, teniendo en cuenta que supongo que la mayor parte de los mediadores en las cuestiones religiosas pueden ser Burreces. ignorantes, burros, Mayoritariamente. mayoritariamente,
desde el seno de las propias religiones, ¿no? Siempre ha habido voces que han apuntado al vacío. Por Pero eso, claro, son pocas y muchas veces son casi ¿os heterodoxas, ¿no? acordáis que dijo que los budas salen de muy tarde en tarde? Y los reconoces muy tarde en tarde, porque quienes están metidos en estas estructuras y se creen que tienen el depósito de la sabiduría, que es así, 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 estos se dan por budas, pero no lo son. Y que dentro de estas estructuras humanas haya uno que sea capaz de utilizar todo como medio hábil, solamente, muy raro. Pero ¿y los que van de buena fe? Los que están ahí predicando... La buena fe no cuenta. Fíjate. Eso sí, tú quieres ser pintor de buena fe. No cuenta la buena fe. No me gustaría. Cuenta una chispa que los demás no tienen. Y lo mismo podríamos decir de cualquier otro saber humano. La buena fe no es suficiente. Este es el error de unir la moralidad de este tipo de cuadrícula, de este modo de supervivencia, unirlo aquí. Si eres moral y bueno, se te da. Si no, en cambio este dice, no, esto se les regala una carroza igual a todos. Este error es parte del error de coger todo esto e intentarlo meter según estas categorías. Por tanto, la buena fe no cuenta. Para nada. Para nada no, porque quien es de buena fe puede llegar a ver si alguien le habla, si un Buda, un sabio le habla. Si no, pues ahí se queda. Fijaros la importancia de la afirmación que ha hecho antes. Solo hombres, solo Budas salvan Budas. Solo hombres salvan hombres. Sí, y tenemos 1000 casos de buena fe, de personas de muy buena fe que no saben nada de todo esto, pero muy buena fe y esforzándose en servir y en no hacer para sí y tal, pues le acaba sonando la flauta por casualidad, porque está vaciándose, aunque no yo lo haya tematizado antes, por buena fe. Mira, Torquemada era de buena fe. Bueno, claro. Esto es otro caso. Yo digo la gente que Los hace... los cruzados y sirviendo. las órdenes militares eran de buena fe. Y seguramente que entre ellos habían algunos que se escapaban. Pero... Bernardo de Claraval, ¿no? Que por un lado era sí, como místico y por otro decía que había que... Bueno, pero eso es explicable. Él está metido en un mundo con unos cuadros, pero es capaz de salirse de ellos. No del todo, porque él es el gran avalador, el que hace las constituciones de los templarios. ¿Okay? Ahí es siempre difícil distinguir dentro de un aparato cultural el que se sale de él, sin poderse salir del todo. De otro, que es de buena fe y sigue pe a pa el aparato cultural. Si me permitís, diría yo que estamos perdiendo las religiones. Diría, no es ninguna tragedia. Si sabemos, ahora que ya no estamos dentro, si sabemos ver los medios hábiles que utilizaron. ¿Entendéis? Es una suerte, es liberador. Pero solo si eres capaz de verlos como medios hábiles. Entonces se convierten en medios hábiles. Si lo ves como erróneo, maldad, equivocación, lo que sea, estás en el mismo terreno que ellos. Has de poder utilizarlos
como medios hábiles. Por tanto, volverlos a leer con respeto, con amor, con veneración, etc. A pesar de que no hay más que medios hábiles. Es igual que el asunto de... Voy para allá. Estábamos arriba de la 58, la pregunta, ¿se puede decir que ha actuado con falsedad? Entonces estábamos aquí. Y la respuesta. Así. La respuesta, no, honrado por el mundo, dice Sariputra. El hombre rico consigue que sus hijos escapen del peligro del fuego y conserven la vida. No comete falsedad alguna. ¿Por qué lo digo? Porque al preservar su vida, los pequeños ya han obtenido el juguete más valioso, y mucho más habiendo sido rescatados a través de un hábil medio de una casa en llamas. Honrado por el mundo, aunque el hombre rico no les hubiera dado ni el más pequeño carruaje, así y todo no sería culpable de haber actuado falsamente. ¿Por qué? Porque este hombre rico había decidido antes que utilizaría un medio hábil para hacer que sus hijos pudieran escapar. Emplear un recurso de esta clase no es un acto de falsedad. Cuanto menos lo será entonces si el hombre sabe que su riqueza es incalculable y su intención es enriquecer y beneficiar a sus hijos, dándoles a cada uno una gran carroza. Soberbio. Perfecto. ¿No? Me gustaría remarcar que toparse con un libro, con un autor como este, es un regalo que rarísimamente ocurre. Y poderlo desentrañar es como encontrar un Buda. Nadie os explicaría estas cosas. Os iríais a otro barrio sin que nadie os lo hubiera dicho. Muy bien, dice el Buda Sariputra. Es tal como has dicho. Y Sariputra, el que así llega también actúa así. Quiero remarcar, llamarle al que así llega es extraordinario. El que así llega, el que en las deformaciones de las religiones llega, el que en la maldad de la organización humana, con toda su falsedad, bueno, lo estamos viviendo a corrillo, ¿no? Así llega. No esperéis que cambie y sea asá. Ha de ser así. Supone una actitud de aceptación de la realidad como es, como viene, como lo hemos hecho. Así llega, y no de otra manera. El vacío. Es una afirmación, es una manera de afirmar que llama a que atiendas, aceptes la realidad tal como viene y tal como viene veas su fuente. No es después del esfuerzo de cambiar la sociedad. Tenemos que hacer el esfuerzo de cambiar la sociedad, porque si esto es esto, y yo soy esto, esto es como yo mismo, y por tanto cambiaré, tengo que cambiar la sociedad. Pero para poderla cambiar eficazmente, tengo que aceptarla como viene. Sin peros. Porque así viene el absoluto. ¿Cuánto sufrimiento nos ahorraríamos si viviéramos esto? Siempre estamos reclamando que los otros sean de una manera o de otra y que cambien, entonces cuando cambien, no sé qué. Así llega. O lo coges así o no te enteras. No es sabio esto. Es tal como has dicho, Sariputra. Y Sariputra, el que así llega también actúa así.
Es como un padre para la humanidad. Sus miedos, preocupaciones y ansiedades, su ignorancia y sus errores de comprensión han cesado de existir largo tiempo atrás sin dejar remanentes. Ha podido adquirir en forma plena y cabal infinito poder, introspección y ausencia de temor. Ha podido obtener grandes poderes sobrenaturales y el poder de la sabiduría. Está dotado de los paramitas, de los medios hábiles y de la sabiduría. Su inmenso amor compasivo y su gran piedad son constantes e inquebrantables. En toda ocasión busca lo bueno y lo que beneficia a todos. Fijaos que su ser compasivo y con gran piedad es constante e inquebrantable. Si realmente se ve al que así llega. Entonces, por más mala persona que sea alguien, así llega, será compasivo. De aquí parece como un giro, bueno, un giro no, presenta el vacío de una manera cálida, Sí. ¿no? Como compasivo, como... Es como si te dijera, la noción del vacío y la noción de eso de ahí que es innombrable, a ti te puede parecer no adecuada para el pobre animalito que somos. No, tú imagina lo que quieras, que así es. Vale. Y todos estos rasgos que le pone al que así llega, ¿vale? Que es como un padre, ¿vale? Y no sé qué más hace, bueno. Sin miedos, sin ansiedades, sin ignorancia. Vale. Esto debería convertirse en un dato Claro, para nosotros. claro, y para ti. ¿Va? Cuando tú veas un hombre que se ha salido de ahí y que comprende su verdadera realidad y sabe ver el que así llega en todo, tendrás tus datos, estos rasgos, y tú verás a lo que así llega en esa persona. Y comprenderás que el que así llega te muestra lo que en ti así llega. Esto también es importante. Y que así llega es un Buda. El que se diga es Eso. la profundidad de tu ser, tu profundidad misma. El que así llega te lo pondrá delante, porque él lo ha realizado, y tú lo descubrirás en ti. Está hablando este vacío. Este vacío es la fuente de la realidad. Vamos a ponerlo en términos cósmicos. Este vacío es el secreto de los mundos. ¿Qué quiere decir secreto? Que no es la cosmología, la interpretación que hacemos los humanos con nuestras máquinas, etc., y nuestras ciencias de los mundos. Es eso que no podemos concebir de los mundos. Eso es lo que así llega. Y entonces, lo que cualquier ser de esta tierra o de otra es eso, y nada más que eso. Esto es la fuente de toda entidad, toda realidad. Y por tanto, por eso le llama hijos. Por tanto, si tú descubres, si tú inspeccionas, indagas tu propia realidad, te encontrarás con el secreto de la inmensidad de los mundos, no la Tierra, de los mundos. Y esa es tu realidad. Lo otro es una acotación que tú tienes que hacer para poderte enfrentar con cosas y sobrevivir. Pues esto es una construcción de un animal, no es lo que hay. Dejar de concebir al hombre como un cuerpo, como un espíritu, aclara muchas cosas que si no quedan muy complicadas. Han
nacido, bueno, en el que así llega, ¿vale? Ha nacido en la casa en llamas, vieja y podrida, que son los tres mundos. Aquí estic aquí baix. Al final de la 58, María. Sí, 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 sí. ¿Vale? El que así llega, sigue con el que así llega. ¿Vale? Ha nacido en la casa en llamas, vieja y podrida, que son los tres mundos, para salvar a los seres del fuego del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, las preocupaciones, el sufrimiento, la estupidez, el error de comprensión y los tres venenos, para enseñarles y convertirlos y permitirles adquirir la iluminación suprema y perfecta. Ha nacido en la casa en llamas. Desde tal como son las cosas, así viene. Ve languidecer a los seres vivos, consumidos por el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, las inquietudes y el sufrimiento, y los ve afrontar toda suerte de dolores causados por los 5 deseos y por el ansia de riquezas y de provecho. Y debido a su codicia y a su apego y a sus afanes, sobrellevan numerosos dolores en su existencia actual, y luego se exponen al dolor de renacer en el infierno, o como animales o espíritus hambrientos. Bueno, aquí ya es la concepción que ellos tienen, budista, de la reencarnación y todo esto. Pero la descripción de qué es la llama, de qué es la casa en fuego, está muy bien. El mundo de dolor que vivimos, entretenidos en nuestros juegos, sin advertir que se puede salir de ahí. Aun cuando renazcan en el estado de los seres celestiales o en el de los seres humanos, sufren el padecimiento de la pobreza y la necesidad, el dolor de alejarse de sus seres queridos, la aflicción de encontrarse con los que detestan y todas las diversas clases de pesares. Y sin embargo, hundidos en esta aflicción, los seres gozan y se divierten sin tomar conciencia, sin saber, sin sentir alarma ni temor. No conocen la aprensión ni intentan escapar. En esta casa en llamas, que son los tres mundos, corren de este a oeste y a pesar de que experimentan grandes dolores, estos no les causan malestar. Y continúa describiendo el mundo que vivimos como la única posibilidad. Esto explica el por qué en la enseñanza budista empiezan con las 4 nobles verdades y cómo la resistencia de aceptar que todo es dolor, ¿no? La resistencia a que todo es dolor es, si no es completa, casi completa en el 99,9% de la población. Y fijaros, las 4 nobles verdades es un medio hábil, no es una descripción, es un medio hábil que dice, sufrís, advertirlo. La causa es el deseo, advertirlo. Salid del deseo y os libraréis del sufrimiento. Y hay unos procedimientos ajustados para salir del problema. Está describiendo está diciendo algo para sacarte de ahí dentro. Sí, porque hay una resistencia casi completa. Como la de los niños sí, que no quieren salir de la casa en llamas. Lo dices porque cuando lo has explicado en clase, todo el mundo te dice que no hay. Sí, y aunque no, sí, es decir, pero, o sea, la gente dice, no es así. Lo primero que te dicen, no es así. Y hay resistencia en aceptar, y no lo digo por los alumnos, lo digo, yo creo que por mí misma y por en general. Hay una negación de la situación. Es que mientras uno está entretenido con un juego, es decir, mientras uno juega un juego que cree que todo le va en ese juego, no lo puede comprender. No lo puede comprender. Tiene que llegar a comprender que todos son juegos, y juegos de dolor. No, este juego por el que yo estoy polarizando toda mi vida no es de dolor. Si lo consigo, será la felicidad. Estúpido. Tiene un grupo de no sé cómo se llama, de duelo, que estuve unos meses después de la muerte de mi esposa,
expliqué lo de las 4 nobles verdades como método para ayudarnos, todos los del grupo me lo negaron. Claro. Y los monitores también. Ah. En un grupo de duelo, que estaban ahí. Porque tenían dolor. Claro, que tenían dolor. Y les explica y dice, no, eso no es así. Bueno, es igual. Como digáis. ¿Cómo quieres que acepten negar aquello de que viven? Por eso la condición número 1 para poder ver es silenciar el deseo. Silenciar el deseo es decir, no tomarse ningún juego. En esto me va mi felicidad. Mientras uno piense que en una cosa le va a su felicidad, está amarrado, está en la casa de fuego y no saldrá. Terrible, ¿eh? Sariputra, cuando el Buda, ¿sí? Sariputra, cuando el Buda ve todo esto, piensa: soy el padre de los seres vivos y debo rescatarlos de sus sufrimientos y darles la dicha de la infinita e ilimitada sabiduría del Buda para que puedan descubrir en ella su solaz. Sí, soy padre porque toda realidad no es más que una forma del mismísimo secreto de los mundos. Sariputra, el que así llega también piensa lo siguiente: si empleo solamente los poderes sobrenaturales y el poder de la sabiduría, si dejo a un lado los medios hábiles y en bien de los seres vivos ensalzo la introspección del que así llega, sus poderes y su ausencia de temor, los seres no podrán salvarse. ¿Por qué? Porque estos seres vivos no han escapado todavía del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, de las preocupaciones y los sufrimientos, y están consumidos por el fuego de esta casa en llamas que son los 3 mundos. ¿Cómo podrían ser capaces entonces de entender la sabiduría del Buda? Fijaros que está haciendo una advertencia diciendo: no seáis puristas. No seáis puristas y expliquéis el vacío, sino mira quién tienes delante y explícalo de manera que lo pueda entender, que pueda ser un medio hábil. Si le das el vacío sin que pase por medio hábil, no te lo va a coger, porque no lo va a entender. Por tanto, si le tienes que predicar al cielo, predícalo al cielo. Tienes que decirle que si no se pavila, se va al infierno, pues lo dices, que lo haces falso. Si das a entender tú también le das a entender que es un medio hábil, es decir, si le ayudas a que comprenda que lo que estás diciendo no es una descripción de la realidad, sino es un apuntamiento, si no lo meterías uno en un error. ¿Me he explicado? Pero es un momento posterior, ¿no? Primero es posterior. Un momento posterior o en la manera como se lo dices. La manera como se lo dices. Por ejemplo, cuando Jesús utiliza parábolas, en la manera de explicar de la parábola ya está diciendo que no hay que tomárselo a la letra, que está apuntando a otra dimensión de la realidad, etc. Y eso se puede hacer. Pero si Jesús hubiera hablado de la visión beatífica, hablando en terminología cristiana, pues no sé si se hubieran entrado en nada. Yo estoy siempre traduciendo a actualidad, que no hablaremos de cielo e infierno porque a nadie le molaría nada que si se va al cielo o se va al infierno, pero en cambio el equivalente que sería decir: oye, tendrás creatividad y serás no sé qué y tal, también como encontrar el filo, de que haces promesas que son reales, pero que no se cojan al pie de la letra, pero cómo pones el eje, bueno, de todo ese artilugio que estamos, o sea, que viendo lo mismo, ¿no? Por eso, con justeza dice medios
hábiles. Eso Ha es. sido hábil, como la historieta, hábil para... Te desestresarás, Decir lo los que no se creativos, puede no sé qué, pero... Esto os afecta sobre todo a los que os dedicáis a la docencia. No, todo sí, esto, pero no solo la especialmente. docencia, ¿no? Cuando estamos en trabajo del grupo los lunes ha salido muchas veces también eso. ¿Nos estamos buscando a nosotros o no? Dices, ese punto que bueno, que hay un punto en que de dónde te sale el motor. Sí que tienes que ir alimentando ese interés por nada, de pura gratuidad y tal, pero hay un punto en que tienes que ir como estratégicamente engañando al yo y diciéndole, va Titi, tira para adelante, que estarás mejor, que además podrás trabajar mejor, además tu cabeza estará más clara, ¿no? Un poco, Santa Teresa también lo decía, con artificio y artilugio para ir engañando a esa loca de la casa que no quiere quedarse en el vacío. Pero Pilar, eso no atañe solo a los Especialmente a los docentes. No, a nosotros, sino cada a uno de cada nosotros, individuo. a cada uno de nosotros. Distinguir estos matices Sí. son esenciales. Sí. Pero si además quieres explicárselo a los otros, Pues claro. yo me siento incapaz. Lo más probable es que enseñes el trasero. Si no, Claro, porque a mí tampoco se trata de... O sea, a mí me parece que uno debería preguntarse el por qué está en la situación que está. ¿Por qué tú estás ahí, desde ese lado y yo estoy de este lado? Es decir, creo que eso me parece lo que sucede, es que creo que no, en la situación en que nos encontremos, no estamos interesados en indagar por qué estamos en esa situación. Creo que es eso, lo has dicho muchas veces. El tema creo que es nuestra negación a indagar hacia adentro, ¿no? En vez de hacia afuera. Y no encontrar, a mí lo que sí me sucede con todo este jueguito del vacío y demás, a mí no me deja de... que siempre me ha resultado desde que estoy acá, es que me resulta muy cercano al planteo de la poesía, poético de la vida. El planteo de la poesía como herramienta, y la poesía no como un escrito, como un poema, sino la poesía como gesto, como situación, como tema de cuerpo, que justamente el libro de que pasa por ahí, es hablar desde el gesto. Es decir, que para mí hablar desde el gesto, también, o desde el cuerpo, es decir, desde la indagación, desde lo que a mí me pasa. Lo que sí a mí me resulta que esto, me parece que yo lo siento claro, a mí sí me resulta muy difícil, y creo que me pasa a todos, es esta cosa de aceptar tal cual es, ¿no? Que tal cual viene la cosa, y ahí es donde uno hace barro, ¿no? Ahí es donde uno se la juega. Claro, eso es, bueno, como todo, me parece también yo creo que es tan diario, tan minuto a minuto la situación, ¿no? Me parece que no es una cosa Es que, fíjate... que se puede, por lo menos yo, que discutimos mucho con él, para mí no hay nada que se pueda teorizar, o sea, yo no creo en esa cosa de los métodos, ¿no? Aunque después uno haya aprendido, tenga cosas, ¿no? Me parece que es que un poco dejarse, por eso a mí me resulta tan interesante la poesía, es porque la poesía te permite no llegar a razonar. Decir sin decir. Claro, es eso. Sí, sí. Aquí, donde nos la jugamos, es en la aceptación de la realidad tal como viene. Si hay rechazo, eso viene así. Es más, eso que viene así es eso. Si tú lo rechazas, estás rechazando eso. Sí, donde está la traba está la gracia o algo así. Exactamente. ¿Quién dice? Sí, sí. ¿Quién lo dice eso? No sé. Él. Es un bagaje cristiano. Rubén Dixit. Salió del cristianismo. En realidad, todo es un juego de sutilidad. Es un juego sutil. Y a la que eres un poco burdo, ya está, la pingaste. Explica aquí, Sariputra, que se llega también hecho lo siguiente, escuché. Aquí Sariputra, cuando el Buda ve todo No, esto. lo del padre ya lo he leído. Pues Siguiente, bueno. ¿no? Sariputra, el que así llega también piensa lo siguiente.
Si empleo solamente los poderes sobrenaturales y el poder de la sabiduría, si dejo a un lado los medios hábiles y en bien de los seres vivos ensalzo la introspección. Volver. Sariputra el siguiente. Ese hombre rico tiene fuerza en los brazos y un cuerpo robusto, pero no se vale de ellos. En cambio, utiliza un medio eficaz, sabiamente concebido, y así puede rescatar a sus hijos del peligro de la casa en llamas. Después, entonces, les da a cada uno de ellos un gran carruaje adornado con gemas exóticas. Y lo mismo hace el que así llega. Aunque posee poder y ausencia de temor, no recurre a ellos. Tan solo emplea sabiduría y medios hábiles para rescatar a los seres de la casa en llamas, que son los tres mundos, y exponerlos a los tres vehículos. El vehículo de los que escuchan la voz, el de los Pratyeka Budas y el del Buda. ¿Sigo? Sí. Les dice, no os deis por satisfechos con permanecer en esta casa en llamas que son los tres mundos. No os deis por satisfechos, porque es una tontería. Te pasas la vida sufriendo. Optas por el sufrimiento para toda tu vida. No codiciéis sus burdos y toscos sonidos, formas, aromas, sabores y sensaciones. Si os apegáis a ellos y aprendéis a amarlos, moriréis quemados. Debéis salir de estos tres mundos de inmediato para poder adquirir los tres vehículos, el vehículo de los que escuchan la voz, el de los Pratyeka Budas y del Buda. Os prometo que los conseguiréis y esa promesa jamás resultará falsa, solo debéis dedicaros con esfuerzo diligente. Esto es enormemente interesante, otra vez otra sutileza. Si no tienes confianza en ti mismo, no haces nada. La confianza en ti mismo es confianza en la profundidad de ti mismo, no en tu ego. Si tú no piensas que en ti mismo hay la capacidad de salir de las trampas de la casa en llamas, que es del ego y los sufrimientos que comportan, no podrás. Y él dice, os prometo que si lo intentáis, lo podréis hacer. Para generar confianza en sí mismo. Porque cree, esto es para otros más sutiles, más... Confianza radical. ¿Eh? La confianza radical. Radical, total. Sabiendo que en realidad estás confiando en esto. No en el ego. No en el ego. El esto, díselo a los de la plasma, el vacío. Sí. Estás confiando en lo que es. Tú pareces ser, pero no eres. Lo que realmente es eso. Por lo tanto, en ti, con toda la calamidad que eres, así viene. Puedes hacer pie. Fijaros qué perspectiva más bella. Está diciendo, tal como ves el mundo, así viene. Tal como te ves tú, así viene. Haz pie ahí. Y con esfuerzo diligente. ¿Sigo? Sí. El que así llega emplea estos medios hábiles para incitar a los seres a ponerse en acción. Y les dice, debéis entender que estas doctrinas de los tres vehículos son elogiadas por los venerables. Ellas son libres, no ofrecen enredos y no dejan nada más por buscar o de lo cual depender. Subid a esos tres vehículos y con órganos sensoriales libres de desbordamientos, poderes, conciencia, camino, meditación, emancipación y samadhis, disfrutaréis y obtendréis el deleite de una paz y una seguridad inmensurables. Y este también se lo carga, ¿eh? También se lo carga todo, hasta el samadhi. Sí, sí, es igual. Había pensado, si nos queda tiempo, leer el texto de Lin Chi, que vean cuando los sabios, los radicales que son. Por otra parte, es una felicidad y una liberación que alguien te diga o que éste te diga
que, oye, que no se trata ni de ir detrás de la meditación, ni de ir detrás de samadhis, ni de nada que se le parezca. Es una liberación. Y la pista de, entiendo, de cuando aciertas o no, es paz y seguridad. Sí, pero también Disfrutáis de una es- paz y una seguridad inmensurables. Sí, pero es un medio hábil, está diciendo. Está permitiendo un hombre que vive, una persona que vive en los follones que le plantea al lado, mira, y los temores y miedos, dice, tendrás paz y seguridad. Está utilizando un medio hábil. Una promesa también como medio hábil, ¿no? Es una Sí, promesa. sí, sí, No deja de ser una sí. promesa No más. hay nada que no sea un medio hábil. Porque la realidad de realidad no es mentable, no se puede decir. Terminamos la historia, ¿no? Casi. Sí. Oye, que ya es la hora, pero nos va a faltar. Sariputra, a los seres vivos de naturaleza interiormente sabia que escuchan la ley en boca del Buda, el honrado por el Claro, mundo, los seres vivos, dice, de naturaleza interiormente sabia. Todos tienen, por eso es poder confiar en sí mismo. Todos tienen naturaleza interiormente sabia. Sí. creen en ella y la aceptan, y consagran un diligente esfuerzo con el deseo de escapar rápidamente de los tres mundos y de buscar adquirir el nirvana. A estas personas se las conocerá como los que suben el vehículo de los que escuchan la voz. Son como los hijos que dejan la casa en llamas, los que escuchan la voz. Son como los hijos que dejan la casa en llamas con la esperanza de obtener una carroza tirada por cabras. Bueno, vale. Tras tres. Salen como pueden. Sí. Con la promesa de una carroza, salen de la casa en llamas. Estos los que tienen... Ah, no, nada. Sí, perdón. ahora bien las tres. Cada uno de los tres. Ahora, los que escuchan la ley en boca del Buda, el honrado por el mundo, creen en ella y la aceptan y dedican un diligente esfuerzo, buscan la sabiduría que proviene de sí misma, se deleitan solitariamente en el bien y en la tranquilidad y comprenden en profundidad las causas y las condiciones de todos los fenómenos. A estas personas se las conocerá como los que suben al vehículo de los Pratyekabudas. Son como los hijos que dejan la casa en llamas con la esperanza de obtener una carroza tirada por ciervos. Esta carroza ya va tirada por ciervos. La otra iba tirada por cabras. Cabras. Lo que pasa es que la primera escuchan, los primeros escuchan y ponen diligente esfuerzo y tal, pero se quedan solitarios en el bien y en la tranquilidad. Pero de todas maneras... Y el tercero ya es el... Estas categorías... Bueno, pues son actitudes, no son apela, para mí apela a distintas actitudes sí, cuando te pones en el fondo es igual. Y el tercer vehículo, y los que escuchan la ley en boca del Buda, al honrado por el mundo, creen en ella y la aceptan y consagran un esfuerzo diligente buscando la sabiduría amplia, la sabiduría del Buda, la sabiduría adquirida sin ningún maestro, la introspección, poderes y ausencia de temor del que así llega, aquellos que consuelan y reconfortan a incontables seres vivos, que imparten beneficios a los seres humanos y celestiales y los salvan a todos, a esas personas se las conocerá como los que suben al gran vehículo. Como los bodhisattvas buscan este vehículo, se los conoce como mahasattvas. Son como los hijos que dejan la casa en llamas con la esperanza de obtener una carroza tirada por víboras. ¿Continúo? Y aquí ha habido algo que me ha llamado la atención, perdón, es que ahora no lo veo. No lo encuentro, es algo que me ha chocado. ¿Sí? ¿Sigo? Sariputra, este hombre rico, al ver que sus hijos han salido ilesos... ¿Qué? ¿Ya, Pilar? Sí, la sabiduría adquirida sin ningún maestro. Exacto, sí. Yo también quería comentarlo, pero se me ha ido. No lo encontraba. Es que tú reconozcas tu propia realidad. El maestro nada más puede ponerse delante e intentar sugerir hasta que tú lo adquieras por ti mismo. O sea, tienes que adquirirlo por ti mismo. Nadie te la puede impartir. Pues, o sea,
que se'n va. I li dic fins Brussel·les. Ah, sí, vagi bé. Va. Sariputra, ese hombre rico, al ver que sus hijos han salido ilesos de la casa en llamas y que ya no corren peligro, recuerda que sus tesoros son interminables y les da a cada uno de ellos una gran carroza. Y lo mismo hace el que así llega. Él es el padre de todos los seres. Cuando ve que incontables miles de millones de seres vivos pueden escapar de los dolores de los tres mundos y de su camino temible y peligroso atravesando el portal de la enseñanza del Buda, y que pueden de este modo adquirir los deleites del nirvana, en ese momento el que así llega piensa lo siguiente: poseo el acervo de la sabiduría inconmensurable e ilimitada, de los poderes, de la intrepidez y de otros atributos de los Budas. Estos seres vivos son todos mis hijos. A todos ellos les daré imparcialmente el gran vehículo para que no haya nadie que obtenga la extinción por sí mismo, sino que todos lo hagan mediante la extinción del que así llega. Son Budas, salvan Budas. A los seres que han escapado de los tres mundos les da los placenteros dones de la meditación, la emancipación y los demás méritos de los Budas. Todos son uniformes en apariencia y clase, ensalzados por los venerables, capaces de producir un deleite puro, sublime y supremo. Sariputra, este hombre rico primero se vale de 3 clases de carruajes para convencer a sus hijos, pero luego les da a todos una misma carroza adornada de gemas, la más segura y más cómoda. ¿Cómo va a dar diferencias si lo único que es igual en todos? Es lo que es todo. Pese a ello, el acaudalado señor no es culpable de falsía. El que así llega hace lo mismo y no actúa con falsedad. Primero predica los 3 vehículos para atraer y guiar a los seres vivos, pero luego utiliza solo el gran vehículo para salvarlos. ¿Por qué? El que así llega posee el acervo de la sabiduría inconmensurable, de poderes, de la ausencia de temor y de otros atributos. Puede dar a todos los seres la ley del gran vehículo, pero no todos ellos son capaces de recibirla. Sariputra, por esta razón, debes entender que los Budas recurren al poder de los medios hábiles, y como actúan así, establecen distinciones en el vehículo único del Buda y lo predican como si fueran 3. Un medio hábil más para que todos los críos que están dentro de la casa consigan salir, prometiéndoles el oro y el moro que usaban. Bueno, pues ya veis que esta historieta es un medio hábil. Y luego, si quieren, lo pueden leer en verso. Ah, sí, os lo aconsejo.